Hola, ¿qué tal, hermanos y amigos que están en sintonía de su programa La Biblia Dice? Quien habla para ustedes, su hermano y amigo David Ramos, licenciado en Teología. En el día de hoy vamos a estar hablando de una definición de términos, ya que he escuchado a través de las redes sociales, del canal de YouTube y de diferentes redes sociales, algunos predicadores que todavía no tienen claro esta definición de términos con respecto a la palabra de Dios, y están enseñando como doctrina bíblica reglas y normas y dogmas de la iglesia. Están tratando de enseñar dogmas como si fuera una doctrina bíblica, que es un total error. Entonces el Señor nos ha mandado a enseñar su palabra. Las reglas, normas y dogmas que se hacen o se ejercen dentro de la iglesia son para llevar un orden, para que todo se haga, digamos, de alguna manera decente, ¿cierto? Pero que sabemos que esas reglas, esos dogmas, no podemos decir que son bíblicos. No hay una cita bíblica o algún fundamento bíblico que respalde esas reglas que tenemos a veces dentro de nuestras iglesias. Entonces debemos aprender a tener en claro la definición de términos, saber qué es una doctrina, saber qué es un dogma, saber qué es un credo y saber qué significa la palabra teología. Entonces, vamos a empezar. Teología. La palabra teología se deriva de la palabra griega theos, que significa Dios, y logos, que significa conocimiento. Entonces la teología es la ciencia que estudia el conocimiento que hay en la Biblia acerca de Dios. No es la ciencia que estudia a Dios como tal, no, sino es la ciencia que estudia el conocimiento que hay en la Biblia acerca de Dios. Porque si no tuviésemos la Biblia, pues no tuviéramos la herramienta para estudiar el conocimiento acerca de Dios. Porque el único lugar, el único sitio donde podemos encontrar todo lo referente a Dios es en su palabra, es en la Biblia. Entonces la teología es el conocimiento que tenemos de Dios a través de su palabra. Todo lo que es Dios, todo su plan de salvación y todo lo que Él, las promesas y todo lo que Él nos enseña a través de su palabra. Entonces el teólogo se encarga de eso, de extraer la verdad bíblica y enseñarla a las personas que quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces por eso tenemos entonces cursos de teología, institutos bíblicos, seminarios, tenemos licenciaturas en teología, tenemos entonces el estudio de la exegética, la exégesis, tenemos el estudio de la hermenéutica y tenemos que es las diferentes herramientas que se utilizan para la interpretación bíblica o la exégesis, que es lo que dice la Biblia y lo que quiere decir el autor original de ese pasaje bíblico. ¿Qué quiere decir el autor original de ese pasaje bíblico que estamos leyendo? Por ejemplo, es el libro de Hechos. Entonces, ¿qué quiere decir Lucas, que es el autor original, el médico, el evangelista, el compañero de Pablo? No es Lucas el apóstol, sino Lucas, el compañero de Pablo, el evangelista, el misionero, el que escribió el evangelio de Lucas y el evangelio y el libro de los Hechos. Entonces, la teología nos sirve para eso, para poder entender el contexto histórico en que se desarrollaron dichos eventos y también la gramática, la semántica que se utilizó para poder extraer una verdad bíblica. Entonces son realmente herramientas que utilizan los teólogos y para poder tener una mejor comprensión de lo que es el conocimiento de Dios a través de la Biblia, a través de lo que Él mismo dejó en su palabra. Y sabemos que
La única parte escritural de la Biblia que fue escrita a puño y letra de Dios fue en el Sinaí, cuando estaban en el Sinaí, que Dios escribió las tablas de la ley, la Torá, la escribió con su puño y letra. Después esas tablas fueron rotas por Moisés por la, digamos así, la ira que le dio al ver el pecado del pueblo de la idolatría. Entonces, la teología es el conocimiento que tenemos de Dios a través de su palabra. Más nada, no es el conocimiento de Dios mismo como tal, sino el conocimiento que tenemos de Dios que está en la Biblia. Porque fuera de la Biblia ya no sería teología, ya sería otra cosa. La teología solamente estudia el conocimiento de Dios que está en la Biblia. Ahora bien, ¿qué es el credo? El credo, la palabra credo es otro término. Y el credo viene del latín credo, que significa, o que se dice yo creo. Es lo que yo creo, es lo que yo creo como cristiano, como persona, como iglesia, como denominación, como concilio. Yo creo, es un credo, es la declaración de la creencia personal o determinada, ¿cierto?, de una denominación, de una iglesia. Hay diferentes tipos de credo. Entonces yo puedo decir yo creo que Jesucristo es nuestro Salvador, yo creo que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Son creencias de esa doctrina bíblica, pero es lo que yo creo, es mi credo. Entonces las denominaciones tienen sus credos, las religiones tienen sus credos y los plasman ahí para que los feligreses aprendan cuáles son los credos de la iglesia, qué es lo que la iglesia cree y transmite a través de sus servicios, a través de sus cultos. Entonces, tenemos la teología, que es el estudio del conocimiento de Dios que está escrito en la palabra, y tenemos el credo, que es lo que yo creo. Ahora bien, viene la definición de la palabra doctrina. Esto es muy importante, porque si no entendemos la definición de este término, vamos a caer en muchos errores, vamos a caer en muchos problemas, vamos a enseñar cosas que no están en la Biblia, vamos a tomar cosas, reglas o normas como si fueran cuestiones bíblicas, como decía mi abuelita, cuídate que yo te cuidaré, como dice la Biblia, y entonces, pero resulta que en la Biblia no dice cuídate que yo te cuidaré, pero ella decía así, como dice la Biblia, cuídate que yo te cuidaré. Entonces, a veces queremos agarrar esos dichos, esos refranes, esas reglas, esas normas o esas cosas que hemos escuchado de otras personas como si fuera una doctrina bíblica. Entonces, la doctrina es precisamente eso, es algo bíblico, es decir, es algo que debe estar en la Biblia. Entonces, la palabra doctrina simplemente significa enseñanza. Ya. Pueden haber diferentes tipos de doctrina, de diferentes tipos de enseñanza, de diferentes ciencias, de filosofías, de todo. Pero a nivel de la Biblia, la palabra doctrina significa la enseñanza de cualquier texto de la Biblia, la enseñanza de la Biblia en su totalidad. Eso es lo que nosotros llamamos doctrina. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es cuando nosotros enseñamos algo que no está en la Biblia y queremos pasarlo como si fuera una doctrina. Y nos molestamos, incluso colocamos a personas en disciplina por no obedecer nuestras reglas, pero que no están en la palabra de Dios. Son pensamientos, son ideas, son creencias, pero que no tienen un soporte bíblico. Entonces eso ha generado a través de los años, a través de los siglos, a través de todos los tiempos, que hayan diferentes enseñanzas y desviaciones del propósito real por el cual el Señor nos dejó su palabra.
Entonces el Señor nos ha mandado a predicar su palabra. Que nosotros tengamos reglas, normas en la iglesia para llevar un orden, para que todas las cosas se hagan con decencia, con respeto. Bueno, ya esa es otra cosa. Pero nosotros, Dios nos ha mandado es a predicar su palabra. Y no nos podemos molestar si no nos obedecen alguna regla de la iglesia, porque esa no es una doctrina bíblica. Pueden haber razones por las cuales las personas en el momento no quieren obedecer esa regla de la iglesia. Entonces la palabra doctrina significa eso, significa, hermano, significa enseñanza ya. Eso es lo que significa la palabra. La palabra española doctrina proviene del latín docere. Yo creo que de ahí salió también la palabra docente, es decir, la persona que ejerce la enseñanza, que significa enseñar. La palabra griega traducida es doctrina, es decir, docere del latín, que al griego significa doctrina, y doctrina que significa enseñanza. Entonces en la Biblia hay una palabra griega ahí, pero yo esa palabra griega no la sé pronunciar, entonces no la voy a decir, pero hay una palabra griega para doctrina, entonces la cual también significa enseñar. Ok, entonces tenemos claro que la doctrina, hay diferentes doctrinas, es todo lo que está en la Biblia. Entonces hay la doctrina bíblica de la ley mosaica, está la doctrina de la enseñanza de los profetas, la doctrina de Jesucristo, la doctrina, muchas doctrinas que nosotros enseñamos, por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de que hay que bautizarse, del bautismo en agua, del bautismo en el Espíritu Santo, de Jesucristo, la doctrina de meditar en la palabra, la doctrina de obedecer a Dios, la doctrina, diferentes doctrinas, todo lo que esté en la Biblia, el todo de la Biblia, todo es parte de la doctrina de Dios, porque es lo que enseña la Biblia, eso es la doctrina. Entonces, yo quiero que tengan claro eso, lo de la doctrina, porque la doctrina es simplemente lo que enseña la Biblia ya. Eso es doctrina. Entonces, si usted agarra un texto y empieza a enseñar acerca del amor, usted está enseñando doctrina, porque está agarrando el texto del amor y está enseñando el amor de Jesucristo, está enseñando el amor de Dios y está enseñando doctrina. ¿Ya? Pero si usted le dice a la iglesia que cuando llega a la iglesia los hermanos tienen que llegar con un código de vestimenta X o Y, o empieza a dar ese tipo de reglas y normas dentro de la iglesia, eso no es doctrina, porque eso no está sacándolo usted de un texto bíblico, sino de una idea de santidad, de una experiencia santificadora que de pronto usted tiene y cree, y entonces enseña a la iglesia, pero no está el respaldo bíblico, no hay un soporte bíblico que respalde esa regla, esa norma que usted quiera, digamos así, imponer dentro de su congregación, dentro de la iglesia. Entonces, ahora sí está la palabra por la cual hay una confusión total en casi todas las iglesias y denominaciones con esta palabra, porque el no entenderla, en que un predicador, por ahí escuché un predicador que decía que solo los que tienen el don de la predicación y solo los que han recibido ese don de la enseñanza son los que deberían predicar, no que toda la iglesia va a estar predicando. Bueno, él decía eso, a mí me daba risa eso, pero esta palabra, pero algo de lo que ese hermano decía es importante, porque realmente si usted no tiene la preparación bíblica, si usted no ha estudiado la palabra de Dios, si usted no digamos, no se ha esmerado por hacer cursos, capacitaciones, si usted no tiene el don de la predicación, si los ancianos de la iglesia no reconocen que usted es un predicador, entonces seguramente usted va a tener muchos problemas a la hora de enseñar, porque no va a poder transmitir bien el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, no es que solo los que tienen el don de predicación
pueden predicar, porque la palabra del Señor dice, por tanto, ir a ser discípulos a esa orden, ese mandato de Jesucristo nos lo dio a todos, no solamente a los predicadores, a los que tienen el don de la predicación, sino todos debemos ir y hacer discípulos. Es decir, si ya usted es creyente, bautizado, su deber es ir a ser discípulos. Pero estamos hablando aquí de los ministros de púlpito, de los que están ahí enseñando la palabra de Dios en la congregación, no en la, digamos, por fuera o en la obra misionera, sino los que están ahí ministrando en el púlpito. Entonces, la palabra dogma es una palabra poco entendida. Yo me quiero quedar aquí un rato para que, yo no sé, yo quisiera que entendieran bien lo que significa la palabra dogma, porque yo creo, a través de esas predicaciones que yo he escuchado en internet, en las redes sociales, yo creo que muchos predicadores no han entendido lo que significa esta palabra, y por eso hay tanto error, y por eso hay tanta enseñanza, y me perdona la expresión, por eso hay tanta locura ahora que se transmite del evangelio, y uno no sabe ni qué pensar, uno ya le da hasta risa toda esa forma de expresarse de la palabra de Dios y del evangelio, y entonces parece que fuera una burla, una payasada. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos, no son predicadores, para que ustedes entiendan, ellos no son predicadores, son motivadores emocionales que montan un teatro ahí y usan la palabra de Dios para enriquecerse, pero no son predicadores, porque el predicador predica es la palabra de Dios, no predica dogma, no predica religión, no predica inventos, no predica locuras, no hace expresiones exageradas de cosas que no tienen ni sentido. Y entonces esos predicadores que hay, entre comillas, por ahí, motivadores emocionales de la palabra de Dios que hay en las redes sociales, por favor, no lo siga, porque usted va a confundirse, va a creer que ese es el evangelio de Jesucristo y va a estar yéndose para un barranco igual que ellos, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces, la palabra dogma es una palabra griega. La palabra no sabría pronunciarla, porque es una palabra que es difícil de pronunciar, pero es una palabra griega que se traduce como ordenanzas. Lo importante aquí es saber en español, porque nosotros no somos griegos, no somos judíos, no hablamos hebreo, no hablamos arameo, no hablamos griego, pero sí hablamos español. Entonces, lo que debemos entender es que la palabra dogma significa, o viene de una palabra griega que se traduce como ordenanza, es decir, orden, para que haya orden. Ordenanza son reglas, son normas. En la Biblia se define como, digamos así, o en la iglesia se define como una ley establecida, pero esa ley establecida no tiene un fundamento bíblico. En el cristianismo la palabra dogma es usada de forma muy similar. La palabra doctrina es lo que enseña la Biblia y la palabra dogma es lo que la iglesia enseña. Debe haber alguna diferencia. Es que dogma se refiere a la creencia acerca de la iglesia, o sea, la idea, la experiencia vivida o la tradición cristiana que se tiene acerca de la iglesia. Y la doctrina se refiere a las creencias acerca de lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso quiero que lo tengamos muy en claro. Entonces, dogma, ahora sí, para que lo tengan claro, dogma es lo que la iglesia enseña, así de sencillo. Son reglas, son ordenanzas, son estatutos, son cuestiones como los colegios, ¿cierto? Normas de convivencia, pero no están explícitas en la palabra de Dios. En cambio, la doctrina es la enseñanza
de la Biblia, la enseñanza de la Biblia. Entonces, teniendo en cuenta ya esos términos, entonces podemos hacer como el resumen diciendo que teología es la ciencia que estudia el conocimiento de Dios que está en la Biblia. La doctrina es lo que enseña la Biblia, lo que la Biblia enseña. El credo es lo que yo creo de la Biblia, lo que yo creo de la Biblia, que debe ser toda la Biblia. Y el dogma, para que lo tengan claro, es lo que la iglesia enseña, es lo que la iglesia enseña, que no necesariamente es o está en la Biblia. Son ordenanzas, son normas, son normas de convivencia, son protocolos, son cuestiones que se enseñan para llevar un orden, porque los dogmas son ordenanzas. ¿Para qué? Para llevar un orden en la iglesia. Se han establecido, digamos, por tradición, ¿no? Que desde hace muchos años los concilios han declarado, han dicho que esto y aquello, se han reunido y han declarado que esta ordenanza se debería hacer así, 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 así. Entonces, se continúa haciéndolo, pero eso no quiere decir que eso sea una doctrina. Entonces, eso quisiera que lo tuviéramos muy en claro. Entonces, a continuación vamos a presentar algunos dogmas, pero no nos vamos a quedar en ellos. Vamos a presentar algunos dogmas. Por ejemplo, está el dogma del purgatorio, que eso no está en la Biblia definido. En la Biblia no existe esa palabra purgatorio. Está la adoración a los santos. Eso no aparece en la Biblia, que debamos adorar a los santos. La transustanciación, que se convierte el pan, el vino en el cuerpo, la sangre de Cristo, eso no está en la Biblia. Eso es una idea, una experiencia divina de algunas religiones, pero no está en la Biblia definido como que sea algo que se convierta en el momento que usted lo tiene en la boca, digamos así, la Eucaristía se convierta en el cuerpo de Cristo. Eso no lo dice la Biblia exactamente. Eso entonces es considerado un dogma. Penitencias como medio para salvación. La Biblia dice que no por obra, para que nadie se gloríe. Es decir, no tenemos que hacer nada para ser salvos, sino solamente creer en Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y se será salvo tú y tu casa. Es decir, tu casa tendrá oportunidad de salvación a través de ti, que has creído en Jesucristo. Cielo y tierra como lugares físicos, no, tampoco. Eso es un dogma, eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que el cielo. Hay gente que repite, que repite las mentiras, haciéndolas pasar por verdad, pero no, sigue siendo mentiras, como decía un muchacho ahí en el internet. Entonces, el cielo y la tierra como lugares físicos, no. La Biblia no dice que el cielo y la tierra estén aquí, el infierno, no, eso no lo dice la Biblia. Reencarnación, que vamos a reencarnar en animales, en cosas, eso tampoco lo dice la Biblia. Eso son ideas, son dogmas, enseñanzas de filosofías y cosas así, pero eso no está en la Biblia. Entonces, vamos a ver entonces algunos dogmas que yo he querido de pronto hablar, y ahí sí me quiero detener, porque el énfasis de aquí son los dogmas, porque la doctrina ya sabemos qué es lo que la Biblia enseña, el credo ya sabemos qué es lo que yo creo, eso son definiciones de términos, la teología ya sabemos que es el conocimiento de Dios que está en la Biblia, que está en la palabra de Dios. Entonces, pero los dogmas es donde está el problema. Entonces, dogma significa ordenanza, según el significado. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de algunos dogmas que practica la iglesia, que usted de pronto cree y está viviendo y cree que están en la Biblia, pero no están en la Biblia, o no los dice la Biblia claramente, o no dice la Biblia que sean un mandamiento o una norma que debemos cumplir. Por ejemplo, el código de vestimenta. Nosotros normalmente conocemos, y aquí me van a caer un poco encima, pero tenemos que hablarlo, hermanos, tenemos que hablar las cosas con verdad. El código de vestimenta, por ejemplo, camisa manga larga, pantalón, zapatos de salir y corbata para los que van a predicar, o sin corbata para los que andan en la calle. Entonces ese es un código de vestimenta del cristiano evangélico, del protestante. Pero
en la Biblia no está establecido ese código de vestimenta. De hecho, en el tiempo de Jesús usaban era túnicas, y era hasta difícil de diferenciar la túnica del hombre de la mujer, que eran casi iguales. Lo único que la mujer se cubría con un velo, entonces eso hacía ver que era una mujer, digamos así, pero era muy difícil de diferenciar. Entonces el código de vestimenta de la iglesia primitiva eran túnicas, eran la vestimenta que usaban los judíos de la época. Entonces no podemos decir entonces que si nos vamos a eso, entonces tendríamos que decirle a los hermanos que el código de vestimenta bíblico es usar las túnicas y las sandalias, porque acuérdense que Juan dice que él no era digno de desatar las sandalias de los pies de Jesucristo. Es decir, tenemos que andar con túnicas y tenemos que andar con sandalias, no zapatos, ni pantalones, ni camisas manga largas, ni corbatas. Entonces, el código de vestimenta para los hombres cristianos, protestantes, evangélicos, normalmente es ese, pero no está en la Biblia. Eso es una ordenanza que se ha venido enseñando. Para las mujeres, falda larga hasta los tobillos, algunas hasta los pies, hasta se van a caer porque no se le ve ni siquiera los zapatos, ni lo que llevan, ni los tacones, digamos así. Entonces ese código de vestimenta para el hombre, pantalón, camisa, zapatos de salir y corbata, y para la mujer falda larga hasta los tobillos y blusas tapadas y hasta a los brazos. Ese código de vestimenta, si usted lo quiere cumplir porque usted siente que así va a ser más santo delante de Dios, pues hágalo. Pero no puede enseñarle a la iglesia que eso es una doctrina bíblica, porque eso no es así. Eso es una ordenanza de la iglesia, es una enseñanza de la iglesia, como una idea de la santidad de Dios, como una experiencia de la santidad de Dios, como algo que usted cree como predicador que es santo para Dios. Bueno, si usted lo quiere vivir así, hágalo, pero enseñe que eso es una dogma, no es una doctrina. Arrodillarse al entrar en la iglesia. Hay gente que cuando alguien entra en la iglesia y no se arrodilla, entonces las personas inmediatamente empiezan a mirarlo como feo, ¿cierto? Entonces, el hermano no se arrodilló antes de entrar, o sea, al entrar a la iglesia entró y no se arrodilló enseguida a orar. No, eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice, cuando entres al templo, cuando entres a la iglesia, entra y arrodíllate a orar. De hecho, los judíos se postraban, y postrarse es colocar la frente en el suelo y extender las manos. Algo así como acostarse boca abajo. Entonces, no, eso no es una doctrina bíblica, eso es un dogma. De hecho, hay personas que pueden tener problemas de circulación, problemas de las piernas, problemas para arrodillarse, entonces no podemos decirle que está en pecado si no se arrodilla. Colocarse de pie al leer la Biblia, bueno, eso más bien son normas de convivencia, de carreño, de donde el maestro dice, bueno, cuando llega el maestro al salón, pues ustedes se colocan de pie como respeto al maestro. Bueno, eso lo han venido metiendo dentro de la iglesia, porque de hecho en las sinagogas la gente no se ponía de pie para leerla cuando leían la palabra, al contrario, se sentaba en la sinagoga, porque no existían las sillas, no existían las bancas, no existía nada de lo que tenemos ahora. Entonces eso tampoco es bíblico, de colocarse de pie cuando se va a leer la palabra de Dios. Si usted lo quiere hacer, repito, yo no estoy en contra de esos dogmas. Lo que quiero que entiendan es que no es una doctrina bíblica, es un dogma. Que la mujer use velo dentro del templo, por ahí escuché un predicador diciendo eso. No, eso tampoco es bíblico, eso es una, digamos así, eso es un dogma, eso no es bíblico, eso no aparece en la palabra de Dios. Entonces no podemos decirle a todas las mujeres que ahora para ir a la iglesia, para entrar a la iglesia, tienen que colocarse velo. Eso no, eso lo usaban las mujeres judías, lo usaban en Israel, pero nosotros no somos judíos, nosotros somos, digamos así, latinoamericanos, y no usamos pelo, no usamos nada de eso. Que se use corbata para predicar en el púlpito, eso tampoco es bíblico, eso tampoco es un dogma. De hecho, la corbata es americana. Nosotros aquí somos suramericanos, somos de la costa, por decirlo así. Nosotros somos de tierra caliente, y usar corbata para nosotros es bastante
difícil, puesto que hace mucho calor, hace mucho sol, pero sin embargo, si usted se siente bien usando su corbata dentro de la iglesia, pues hágalo. Comer dentro de la iglesia, eso tampoco es una doctrina bíblica, eso es un dogma. Porque si hay una vigilia, usted no va a salir a las 2 de la madrugada a comer en la calle porque no se puede comer dentro de la iglesia. No, coma dentro de la iglesia porque es una vigilia. Entonces eso no es pecado. De hecho, David comió el pan que se usaba en el templo, lo comió él y todos los que iban con él. El ejército mercenario de David comió los panes de la proposición, los panes del templo, porque tenían hambre. Y se lo comieron ¿dónde? En el templo, porque estaban refugiándose. Entonces, así que no depende, bueno, esto es un texto que está aquí, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero entonces, comer dentro de la iglesia no es una doctrina bíblica, es un dogma. Lo otro es celebrar la Santa Cena el día domingo. Eso fue algo establecido por los hombres cristianos en un concilio, pero eso no es bíblico. O sea, la Biblia no, y si la Biblia enseñara, seguramente, porque la Biblia es de contexto judío, si la Biblia enseñara qué día se debía celebrar la Santa Cena, sería el día de reposo, sería el sábado, que comienza el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde, porque de toda la Biblia es de contexto judío. Entonces eso no lo podemos enseñar como una doctrina, porque eso es un dogma. Otra